Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Bienvenido a Lecturas de la Biblia. Este versículo es uno de los más sobrecogedores de toda la Escritura. Nos muestra no a un Dios distante o indiferente, sino a un Dios profundamente herido por el rumbo que tomó su creación. El dolor de Yahvé no es un castigo impulsivo, es el lamento de quien ama, de quien había confiado en el hombre para cuidar la vida y ahora contempla cómo esa vida se corrompe bajo la sombra de la violencia, del egoísmo y de la injusticia. El arrepentimiento de Yahvé no significa error, sino tristeza, una tristeza divina que revela hasta qué punto el corazón humano puede lastimar el corazón de su Creador. El mundo, que había nacido de la armonía, se había convertido en un reflejo del caos. Donde antes había canto, ahora había gritos. Donde florecía la inocencia, ahora crecía la violencia. Yahvé observa, y su mirada no es de furia, sino de compasión dolida. Su decisión de enviar el diluvio no surge de la venganza, sino del anhelo de recomenzar, de limpiar la tierra para darle a la humanidad una nueva oportunidad, un nuevo principio. Porque incluso en medio del dolor, el corazón de Dios no se cierra. A través de Noé se abre la posibilidad del renacer. Así, el diluvio no es solo una historia de destrucción, sino de renovación. Nos recuerda que todo acto de purificación nace del amor, no del rencor. A través de él podemos ver cómo las civilizaciones antiguas interpretaban las grandes catástrofes naturales y buscaban un significado espiritual ante fuerzas que escapaban a su control. En un mundo donde las inundaciones podían arrasar aldeas enteras de la noche a la mañana, era natural que las culturas intentaran comprender estos eventos como mensajes, advertencias o actos de voluntad divina. En Mesopotamia, por ejemplo, surgió un relato muy similar. La historia de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, donde los dioses envían una inundación que casi acaba con toda la humanidad. Estos paralelos no pretenden restar valor al relato bíblico, sino mostrarnos que las sociedades antiguas compartían una inquietud común: el deseo de entender el equilibrio entre justicia, castigo y misericordia. Para los hebreos, sin embargo, el diluvio adquiere un matiz particular. No es solo la narración de un desastre natural, sino un momento decisivo en la historia espiritual de la humanidad. Aquí, Yahvé contempla un mundo corrompido hasta la médula, un mundo donde la violencia, la injusticia y la maldad habían oscurecido el propósito original de la creación. En ese escenario aparece Noé, un hombre justo, alguien que decide caminar con Dios cuando alrededor todo parece extraviado. La elección de Noé es significativa. En medio de la oscuridad moral, una sola vida íntegra se convierte en el punto de partida para la esperanza. El agua que arrasa también purifica. Su fuerza devastadora abre espacio para una nueva oportunidad. Y el arca, ese refugio construido con obediencia, paciencia y fe, se transforma en un símbolo profundo: la posibilidad de salvación. El recordatorio de que, aún en el juicio, Dios deja abierta una puerta. El diluvio nos invita a reflexionar sobre la fragilidad humana, pero también sobre la posibilidad de comenzar de nuevo. No es solamente el fin de una generación, sino el anuncio de un pacto. Un pacto que nos recuerda que, a pesar de la maldad, siempre existe la opción de volver, de reconstruir, de elegir el bien. En ese sentido, el diluvio es tanto una advertencia como una promesa, la certeza de que después de la tormenta puede surgir un arco iris, símbolo eterno de misericordia y renovación.
En nuestro episodio anterior conocimos la historia de Caín y Abel, un relato que marcó el inicio del dolor humano y nos mostró cómo el pecado comenzó a tomar forma dentro de la familia misma. Vimos también cómo la humanidad empezó a multiplicarse a lo largo de las generaciones, llevando consigo no solo vida nueva, sino también la sombra de esa herencia moral que afectaba cada pensamiento, cada decisión y cada corazón. Hoy avanzamos un paso más en esta historia. La Escritura nos muestra un mundo que, con el paso del tiempo, se fue sumergiendo en la violencia, la corrupción y la injusticia. Un mundo donde la maldad dejó de ser excepción para convertirse en la norma. Y es en medio de ese panorama oscuro que aparece uno de los versículos más conmovedores de toda la Biblia. Cuando Yahvé observa la tierra y se duele profundamente al ver en lo que la humanidad se ha convertido. Pero aún en ese dolor, Yahvé no se rinde. Decide purificar la creación a través de un diluvio, no como un acto de destrucción sin sentido, sino como la oportunidad de empezar de nuevo. Y en ese plan de renovación surge un nombre: Noé. Un hombre justo, íntegro entre sus contemporáneos. Alguien que caminaba con Dios cuando casi nadie más lo hacía. En este episodio veremos cómo Yahvé le revela su plan, cómo le ordena construir un arca para salvar a su familia y a todas las criaturas de la tierra, y cómo ese acto de obediencia se convierte en la puerta hacia un nuevo comienzo. Prepárate para adentrarte en uno de los relatos más poderosos de las Escrituras: el diluvio universal, el juicio, la esperanza y el amanecer de una nueva humanidad. Génesis capítulos del 6 al 11. La tierra se corrompió ante los ojos de Yahvé. La violencia reinaba entre los hombres, y todo pensamiento de su corazón era solo maldad. Continuamente, el sonido de la injusticia se había vuelto cotidiano, y las calles resonaban con el eco de la soberbia. Los jueces aceptaban sobornos. Los mercaderes pesaban con balanzas falsas. Los padres olvidaban la inocencia de sus hijos, y los hijos despreciaban el consejo de los ancianos. Cada palabra era mentira, cada gesto una máscara. El amanecer ya no traía esperanza, sino cansancio y temor. Los montes, que antes proclamaban gloria, eran ahora testigos del pecado del hombre. El viento, que antes susurraba oración, se volvió portador de murmullos y maldiciones. Los ríos corrían turbios, mezclando lágrimas con sangre. La humanidad había cambiado el don de la vida por la vanidad de su propio reflejo. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El cielo se cubrió de un silencio denso, como si la creación misma comprendiera el dolor del Creador. No fue cólera lo que nació en Yahvé, sino tristeza. Tristeza por ver al ser que había hecho con ternura, ahora convertido en su propia ruina. Entonces dijo Yahvé: borraré de la superficie del suelo al hombre que he creado, al hombre, a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. La sentencia cruzó el mundo como relámpago, y las estrellas parecieron oscurecer su brillo. La tierra, que había sido jardín, iba a convertirse en tumba. Pero en medio de aquel mundo torcido, un hombre conservaba el pulso de la fe. Su nombre era Noé. Era un varón justo, íntegro entre sus contemporáneos. Caminaba con Dios. Mientras los demás se hundían en su soberbia, Noé encontraba refugio en la humildad. Sus ojos veían el pecado de los otros, pero no lo juzgaban, solo se dolían y rezaban. Sus manos, callosas por el trabajo, eran también instrumentos de oración. Su casa era sencilla, pero en ella reinaba la paz.
Su palabra era escasa, pero su silencio estaba lleno de sabiduría. Una noche, cuando el cielo estaba limpio y las estrellas brillaban como brasas encendidas, Yahvé habló a Noé. Su voz no tronó, fue profunda, serena, envolvente. He decidido acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Hazte un arca de madera resinosa, cúbrela por dentro y por fuera con resina. Dale 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Hazla de 3 pisos y pon una puerta en su costado. Por mi parte, traeré sobre la tierra un diluvio de aguas para exterminar toda carne que tenga aliento de vida. Pero contigo estableceré mi alianza. Entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. De todo ser viviente meterás una pareja, macho y hembra, para conservar la vida contigo. Noé escuchó en silencio. Las palabras se grabaron en su corazón como fuego sobre piedra. Sabía que el mundo se reiría de él. Pero también sabía que la risa de los hombres es breve frente a la eternidad de Dios. Al amanecer, comenzó la obra. El primer tronco cayó con estruendo. El segundo formó la base del arca. Durante años, la llanura resonó con el sonido de los martillos. Los vecinos pasaban y se burlaban. Mira al viejo. Construye un barco en medio de la nada. Dice que el cielo se abrirá. ¿Cuándo, Noé? ¿Cuándo lloverá? Pero él no respondía. Solo levantaba los ojos al horizonte, donde el sol moría cada tarde, y veía en ese ocaso la promesa de un nuevo amanecer. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaban a su lado. Las esposas preparaban alimento, y sus risas eran las únicas que no contenían burla. Cada clavo, cada viga, era una oración hecha madera. El arca creció como un monte sobre el polvo, grande, majestuosa, silenciosa. El olor a resina llenó los caminos, y las aves se posaban en los maderos como si esperaran su hora. Los días se volvieron años, los años, generaciones. Pero Noé no cesó, y cuando la última tabla fue colocada, el cielo comenzó a cambiar. El aire se volvió denso, los animales salieron de sus madrigueras, y el mundo se llenó de un rumor de despedida. Entonces Yahvé ordenó: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí. Y Noé obedeció. Los animales llegaron de todas partes. Los grandes caminaban con paso lento, los pequeños corrían entre sus patas, las aves cruzaban el aire con graznidos de temor. Era como si la creación entera se alineara en procesión, siguiendo una melodía inaudible. Cuando todos estuvieron dentro, Yahvé cerró la puerta con su poder. Y cayó la primera gota, y luego otra, y otra más, y el cielo se rasgó. El trueno rompió la calma, las fuentes del abismo se abrieron, y el agua brotó desde las entrañas de la tierra. Durante 40 días y 40 noches llovió sin descanso. Las montañas desaparecieron bajo un mar sin fin. Las ciudades fueron borradas, los bosques arrancados, y los hombres, impotentes, vieron su fuerza disolverse como polvo en el agua. Los ricos y los pobres, los sabios y los necios, todos se mezclaron bajo la misma ola. La creación entera volvió al caos del principio. Pero en medio del diluvio, el arca flotaba. El viento la mecía y el rugido del mar se volvió su única compañía. Dentro, el calor de las lámparas mantenía viva la esperanza. Los animales respiraban en paz, y el corazón de Noé no conocía miedo. Sabía que la tormenta, aunque furiosa, no era enemiga, sino instrumento del renacer. 150 días duró el silencio del mundo. 150 días de soledad y fe. Pero Yahvé recordó a Noé. Y cuando Dios recuerda, la vida despierta. Envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a retirarse. Las nubes se deshicieron y el sol volvió a tocar el arca. Las montañas asomaron y los ríos encontraron su cauce. El arca reposó sobre los montes de Ararat y la paz descendió sobre el mundo. Noé esperó,
Abrió una ventana y soltó un cuervo. El ave voló, graznó, pero no volvió. Luego soltó una paloma, y la paloma regresó, sin hallar lugar donde posar su pie. Esperó 7 días, y volvió a enviarla. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, verde, brillante, símbolo del perdón y la vida. Entonces Noé supo que la tierra respiraba. Esperó aún más, y cuando el suelo se secó, Yahvé le habló de nuevo. Sal del arca, tú y los tuyos, y deja libres a todos los animales que están contigo, para que se multipliquen y llenen la tierra. El portón se abrió, y el aire nuevo entró con fuerza. El sol bañó la madera, y la tierra exhaló aroma a barro fresco. Los animales corrieron libres. Las aves surcaron el cielo azul. Noé cayó de rodillas y lloró. No de miedo, sino de gratitud. Tomó piedras limpias, levantó un altar y ofreció un sacrificio a Yahvé. El humo subió lento, mezclándose con la brisa, y el aroma agradó al Señor. Yahvé dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, pues la inclinación de su corazón es mala desde su juventud. Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Yahvé bendijo a Noé y a sus hijos, diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Yo establezco mi alianza con vosotros y con todo ser viviente. No habrá más diluvio para destruir toda carne. Mi arco pondré en las nubes y será señal de mi pacto entre la tierra y yo. Y apareció el primer arco iris. Sus colores atravesaron el cielo como una herida luminosa que sanaba al mundo. El viento lo tocó con suavidad y las aguas reflejaron su esplendor. Noé y los suyos lo miraron con asombro, entendiendo que cada color era una palabra divina. Misericordia, perdón, esperanza, vida. El mundo había sido lavado. Todo volvió a comenzar. Los años pasaron y los hijos de Noé poblaron la tierra. Las generaciones crecieron y los hombres olvidaron el miedo del agua. El arco iris seguía brillando, pero ya nadie lo miraba con reverencia. La paz se transformó en costumbre, y la costumbre en orgullo. En los llanos de Sinar, una multitud habló una misma lengua y tuvo un solo propósito. Construyamos una ciudad, dijeron, y una torre que alcance el cielo. Hagámonos un nombre, para no dispersarnos por la faz de la tierra. El valle era fértil y la ambición humana inagotable. Trajeron barro de los ríos, lo moldearon en ladrillos y los unieron con brea. El humo de los hornos cubrió el cielo. Miles de manos trabajaban sin descanso, creyendo construir eternidad. La torre crecía, y con ella el orgullo. El corazón del hombre volvió a creer que podía alcanzar a Dios con sus propias manos. Los niños jugaban entre los muros. Las mujeres cantaban al ritmo de los martillos. Y los hombres, embriagados por su obra, olvidaron al que les dio la voz. Decían: somos uno. Nada nos detendrá. Pero Yahvé miró desde lo alto y vio que la unidad sin fe no es comunión, sino soberbia compartida. He aquí un solo pueblo y un solo lenguaje, dijo. Nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos, pues, y confundamos su lengua, para que no entiendan el habla de su compañero. A la mañana siguiente, el trabajo comenzó como siempre. Pero cuando uno habló, el otro no comprendió. El carpintero pidió madera y recibió piedra. El albañil preguntó por agua y obtuvo silencio. El canto de los obreros se volvió ruido. Las risas se transformaron en gritos. Cada palabra era una pared invisible. La torre, que debía tocar el cielo, se detuvo a mitad del aire. Los hombres se miraron, pero ya no se reconocían. Sus bocas pronunciaban sonidos extraños y sus corazones se llenaron de confusión. La unidad se deshizo como arena entre los dedos. Yahvé los dispersó por toda la faz de la tierra.
Se fueron por caminos distintos, con lenguas nuevas, con historias nuevas, con nostalgias iguales. El valle quedó vacío. La torre, inconclusa, se alzó muda, cicatriz del orgullo humano. El viento soplaba entre sus huecos, y su eco decía: aquí, el hombre quiso ser Dios, y solo consiguió perder su voz. La ciudad fue llamada Babel, porque allí Yahvé confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó sobre la faz del mundo. Desde entonces, cada idioma lleva una herida y una promesa, la herida de la soberbia y la promesa del reencuentro. Porque un día, cuando el amor sea la lengua universal, los hombres volverán a entenderse en el nombre del Creador. Los siglos pasaron, los pueblos crecieron y la historia siguió su curso. De los hijos de Noé nació una nueva descendencia. Se me engendró a Arpaxad, Arpaxad a Selah, Selah a Eber, y de sus linajes surgieron los pueblos de la tierra. De ellos nació Teraj, padre de Abram, de Nahor y de Harán. Y mientras las generaciones se multiplicaban, el arco iris aún se dibujaba sobre los cielos, como una promesa viva de que la misericordia de Yahvé nunca se extinguiría del corazón humano. Así concluyó la era del diluvio y de Babel. El hombre, que había conocido el poder del agua y el límite de su propia soberbia, aprendió que la grandeza sin fe es ruina disfrazada de gloria. Yahvé observaba desde lo alto, esperando el día en que un corazón fiel volviera a responder a su llamado. Y esa voz llegaría. Entre las arenas del desierto, un hombre escucharía la promesa. Su nombre sería Abram. Yahvé lo llamaría con ternura, y en su obediencia comenzaría una nueva historia. Más firme que los montes, más alta que cualquier torre, y más luminosa que el arco que aún brilla en el cielo cada vez que la humanidad recuerda la misericordia de su Creador. Oración guiada. Señor, danos fe como la de Noé, para construir con perseverancia aún en medio de la tormenta. Que nunca olvidemos tu pacto de misericordia y que siempre vivamos con gratitud y esperanza. Amén. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.